Amigos, hemos llegado al centro de Europa. Estamos en Suiza, en Basilea. Ellos le llaman Basel y básicamente hablan el alemán. Como todos ustedes saben, Suiza es un país que comparte 4 nacionalidades idiomáticas y una sola sensación, la de ser ciudadanos de la Confederación Helvética. El río que tenemos detrás de nosotros es el Rin, el Padre Rin. Por él pasaremos una semana atravesando Europa de sur a norte, o mejor, de sureste a noroeste. Acabará nuestro viaje en Ámsterdam y habremos recorrido Suiza, Francia, Alemania y por fin Holanda. ¿Quieren acompañarnos? Ahí nos vamos. El Rin nace en los Alpes suizos y hasta desembocar en Holanda, en el Mar del Norte, recorre 1.233 kilómetros, de los que 833 son navegables, convirtiéndose así en la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea. Aquí en Basilea, la ciudad suiza en la que nos encontramos, es donde comienza a ser navegable y desde aquí nos disponemos a recorrer a bordo de un crucero fluvial Suiza, Francia, Alemania y Holanda. El Padre Rin, como es comúnmente conocido, mantiene una perfecta relación con todas las ciudades que atraviesa y sus habitantes saben disfrutar de él. La Catedral de Basilea es uno de los edificios más representativos de la ciudad. La iglesia se construyó en estilo tardorrománico y fue parcialmente derruida durante el terremoto de Basilea de 1356, para ser posteriormente reconstruida ya en estilo gótico. Su torre sur, o Martinsturm, dedicada a San Martín, no fue finalizada hasta 1500. En sus inicios fue una catedral católica, pero tras la reforma protestante que se implantó en Basilea en 1529, se volvió protestante hasta la actualidad. La parte más característica del edificio construido en el siglo XIV, tras el terremoto, son sus 2 torres de fachada construida en piedra arenisca. La torre norte, o Georgsturm, tiene 64 metros y está dedicada a San Jorge, y la torre sur, como ya dijimos, dedicada a San Martín. En la fachada de la torre norte podemos distinguir fácilmente a San Jorge, montado a caballo y empuñando una lanza que está clavándole al dragón. A partir de la catedral, paseando por la céntrica Friedenstraße, una de las principales calles de compras de Basilea, se llega a Marktplatz, auténtico ombligo turístico de la ciudad. Marktplatz en español quiere decir plaza del mercado, y esa es la principal función de esta preciosa plaza desde su nacimiento en el siglo XV. Aquí todos los días de la semana se venden frutas, verduras, flores frescas, excelentes quesos suizos, etc. El lugar desempeña un importante papel en la vida diaria de los habitantes de Basilea y de sus visitantes, al albergar este mercado diario que complementa la oferta de las tiendas de alimentación del centro de la ciudad. Los sibaritas encuentran aquí muchas delicias y especialidades de la región, de Suiza y de todo el mundo. Pero en esta plaza, lo más importante y lo primero que salta a la vista al acceder a ella es su colorido y bello ayuntamiento, sede del gobierno cantonal de Basilea. Basilea, con su condición limítrofe en la frontera con Francia y Alemania, goza de una mezcla cultural más que amplia en todos los sentidos. La influencia existente por parte de las naciones vecinas aquí es más que palpable, lo que la convierte en un lugar casi de culto. El Ayuntamiento de Basilea, con una larga historia tras de sí, de más de 500 años, y su impactante colorido y adornos, es uno de los emblemas de esta población helvética. El nombre de Rathaus significa ayuntamiento en alemán, pero el Ayuntamiento de Basilea se le conoce también como Rathaus, que quiere decir no solo ayuntamiento, a su vez significa, en el dialecto suizo-alemán de la zona, es también el de Casa Roja. Su construcción data de entre los siglos XVI al XIX y actualmente en él se celebran reuniones de municipios y del cantón de Basilea.
Su decoración no deja indiferente a nadie, siendo un lugar repleto de ornamentos, esculturas y frescos como los que podemos disfrutar en el patio interior. Pegado a la bella escalera interior, sobre una columna, lo preside todo la estatua de Lucio Municio Blanco, político y militar de la República Romana, elegido cónsul de la parte sur del Rin en el año 42 a.C. Los escudos de los 13 miembros de la Confederación Helvética están representados en la pared principal. Con una mezcla fascinante de estilo renacentista con gótico, el Ayuntamiento de Basilea es un lugar atípico y lleno de leyendas que no debemos perdernos. Buenos días, amigos. En múltiples ocasiones desde este programa Viajeros les hemos hablado de los grandes ríos de Europa. Europa se construye en la Edad Media a partir de sus ríos porque era el único camino por el cual podían desplazarse enormes trozos de piedra y construir en las orillas de estos ríos pues todo lo que iremos viendo a lo largo de estos viajes. Hoy estamos recorriendo el Rin, uno de los grandes, y lo estamos recorriendo desde Suiza para acabar desembocando en el Mar del Norte, en Ámsterdam. A lo largo de este recorrido estaremos pasando por ciudades que seguro que a todos ustedes les dejan recuerdos. Friburgo, Maguncia, Colonia, en fin, atravesaremos la Selva Negra. A lo largo de estos 7 días iremos ofreciéndole imágenes pegadas al río Rin. A media tarde, tras pasear por Basilea, embarcamos en el bello buque fluvial Aqua Rosa, que sería nuestra casa flotante durante los 7 días que dedicaríamos a recorrer el Rin. La primera noche a bordo del barco la pasamos atracados en el muelle a las afueras de Basilea. Indudablemente estábamos de suerte, pues este fin de semana de agosto aquí se celebra la más importante fiesta de la juventud que tiene lugar en la ciudad. Le Cirque de Loin, el circo desde lejos. A lo largo de varios kilómetros de muelles casi abandonados sobre el Rin se concentran decenas de casetas de feria y fiesta, absolutamente dedicadas a la música, a la bebida y a todo tipo de fumeteo. En algunos lugares, solo con respirar se te nublaba la vista. En cualquier caso, ambiente súper sano, civilizado y sin la menor sensación de peligrosidad. Ole por los suizos y sus autoridades. A 60 kilómetros de Basilea llegamos a Breisach, pequeña población alemana de 16.500 habitantes. Los romanos eligieron esta colina como emplazamiento de un castillo y la ciudad fue fundada en el siglo XI por la dinastía Hohenstaufen. En el siglo XIII se construyó su catedral y en el XVI la ciudad se incorpora al Sacro Imperio Romano-Germánico. A partir de Breisach, en autocar, recorrimos los kilómetros que nos separaban de Friburgo, atravesando una de las zonas más atípicas de esta Alemania Sur, verde, rica en agricultura y dulce de carácter. Was ich will und was mich beglückt, doch alles in der Still und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand mir wehren, es bleibet dabei. Probablemente la ciudad más católica de toda la Alemania, de la zona que estamos recorriendo en el sur. Friburgo se ha peleado por ser alemana o francesa porque no querían a los Habsburgo. Los Habsburgo estuvieron durante mucho tiempo defendiendo su ciudad, pero acabaron regalándosela a los franceses. Esta catedral que tenemos a la espalda se inició como románica a finales del XII y terminó en el siglo XVI en el gótico más flamígero, casi en el barroco. Vamos a recorrer una ciudad en la que poco se aprecia la modernidad de Alemania y mucho se aprecia la historia del pasado. Es una bellísima ciudad que espero que les guste. En unos minutos llegamos a Friburgo, ciudad universitaria de unos 230.000 habitantes y una de las ciudades más meridionales de Alemania. Su casco antiguo aparece atravesado por los famosos Bachels, pequeños canales de agua que atraviesan las ciudades de la montaña.
La ciudad se considera una puerta de entrada a la Selva Negra y se la conoce por su clima templado y soleado. Su importante catedral, mayoritariamente gótica, fue construida en 3 etapas. La primera comenzó en 1120, bajo el reinado del duque Conrado de Zofingen. La segunda en 1210 y, por último, la tercera en 1230, siendo elevada a la categoría de catedral ya en 1827. De la primitiva iglesia románica solo quedan los brazos del crucero, flanqueados por las torres de los gallos de planta octogonal y coronadas por agujas góticas. La espléndida torre de la fachada es uno de los raros ejemplos en Alemania de una edificación concluida en la Edad Media y perteneciente al gótico. La plaza de la catedral, o Münsterplatz, es la más importante y visitada de la ciudad. En principio la zona estuvo ocupada por el cementerio de la Capilla de San Andrés, pero en el siglo XVI se instaló el mercado semanal y desde entonces se convirtió en el centro religioso y cultural. Además de la catedral destacan otros edificios como el Almacén Histórico, un imponente edificio rojo ubicado en un lateral de la plaza que albergó desde el siglo XVI una tienda por departamentos, sí, precursora de los actuales grandes almacenes. Y frente a la fachada principal se halla la fuente de San Jorge, patrón de la ciudad, en cuya parte más alta vemos una dorada figura del santo pisando al dragón. Destaca la curiosa portada de la catedral y en su tímpano aparece el juicio final, el nacimiento y las pasiones de Cristo, unidos a escenas de la vida de la Virgen y figuras y personificaciones del Antiguo Testamento. A la derecha están las Virges sabias, con la lámpara hacia arriba esperando a su Señor. A la izquierda, las vírgenes estúpidas, con la lámpara apagada y hacia abajo, sin aguardar la llegada de Jesús. Junto a ellas, como figuras femeninas, aparece en la contraposición de la iglesia cristiana, representada por un ángel, y la del judaísmo que no aceptó la historia de Cristo, bajo la forma de la sinagoga ciega. Ambas juntas constituyen el paradigma alegórico medieval de la confrontación entre cristianismo y judaísmo. Junto a ellas, la figura de María embarazada de Jesús, visitando a su prima Isabel, también embarazada del que sería Juan el Bautista. En el primer cuadro central vemos una curiosa escena del nacimiento de Jesús en una lujosa cama. En el fondo un San José aburrido esperando, así como la mula y el buey, e incluso los Reyes Magos. Y en el cuadro siguiente una escena de Judas ahorcado con los intestinos fuera. Jeden Fall ist Volksmusik, international, in unserer Schweiz und Südtirol, musiziert wird überall, auf jeden Fall ist Volksmusik, international. En la plaza del ayuntamiento pueden contemplarse 2 edificios, el del viejo y el del nuevo ayuntamiento. El Alte Rathaus, el antiguo ayuntamiento, fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque fue reconstruido, actualmente se haya convertido en el centro de información turística, pasando a ser un monumento histórico. A su lado está el nuevo ayuntamiento de la ciudad, en el que se han trasladado las tareas administrativas. El centro histórico de Friburgo resulta realmente agradable para pasear, recogiendo en cada esquina trocitos de su historia, como esta torre de Friburgo que servía para defender sus murallas. A poco más de 50 kilómetros por carretera, dentro de la rica región natural de la Alsacia, eso sí, pero ya en territorio francés, nos estábamos dirigiendo hacia Colmar, ubicada a los pies de la cordillera de los Vosgos y que comparte capitalidad del departamento francés del Alto Rin con Estrasburgo.
De Colmar, también llamada la Pequeña Venecia, se dice a menudo que es la más alsaciana de las ciudades de Alsacia. Es sin duda una ciudad totalmente excepcional por la riqueza y la variedad de su patrimonio histórico y arquitectónico, con más de 1000 años de historia. A pesar de contar con algo menos de 70.000 habitantes, Colmar es la capital de la importante región de los vinos de Alsacia. La primera referencia escrita que se tiene de ella es del siglo IX. Como ciudad imperial libre y miembro de la Decápolis alsaciana, tuvo un rápido desarrollo al final de la Edad Media y durante el Renacimiento. A partir de la Reforma, seguida de la Guerra de los Campesinos Alemanes y tras la Guerra de los 30 años, fue anexionada a Francia. En el año 1871, Colmar vuelve al Imperio Alemán, pero de nuevo de vuelta a Francia tras la firma del armisticio de 1918. Pero no crean, aquí no acaba todo, pues la ciudad volverá a pertenecer a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, para finalmente volver a la jurisdicción francesa finalizada la Gran Guerra. En el paseo descubrimos las típicas casas de curtidores, reconocibles por sus terrazas en la última planta, donde se curtían las pieles. De inmediato, una festiva calle atestada de turistas, donde muchas de sus fachadas aparecen decoradas con cigüeñas, ave a la que le profesan verdadera veneración. Al final de la calle, en un soberbio edificio con tejas esmaltadas, se halla la antigua aduana o Cajaifus, que constituía el corazón económico del antiguo Colmar. En su planta baja se almacenaban las mercancías sujetas al impuesto municipal y en la planta alta se encontraban los servicios administrativos de la ciudad, el tribunal y el consejo de los escabinos. Las casas gremiales siempre tenían algún distintivo que las hacía reconocibles, y esta que vemos sin duda era la casa de un sastre, como le delata el metro de madera en su mano. Pero si hay algo obligatorio realizar en Colmar, es acercarse a la Plaza del Viticultor y en una de sus terrazas degustar un buen vaso de vino alsaciano, apoyado con un buen queso francés y unas deliciosas salchichas. Además, en estos días se celebraba la presentación de vinos de los viticultores de Colmar. Les aseguro que lo disfrutamos mucho. Tras regresar a nuestro barco y tras una noche de navegación por el Rin, el nuevo día amanecimos junto a una de las más bellas y galardonadas ciudades que estábamos recorriendo, Estrasburgo, capital de la Alsacia y del departamento del Bajo Rin y sede del Parlamento Europeo. La ciudad francesa de Estrasburgo se sitúa a la orilla izquierda del Rin, mientras que a solo 7 kilómetros, en la orilla derecha, se encuentra la pequeña ciudad alemana de Kehl, ambas unidas por un puente y por un tranvía subvencionado que recorre la distancia en pocos minutos. En la actualidad, Estrasburgo, en su zona centro, tiene 286.000 habitantes y en su comunidad urbana, creada en el año 2009, supera el medio millón. Tras atravesar lujosos barrios de casas unifamiliares, cuyos precios superan los 300.000 euros, llegamos a una gran zona verde donde se encuentra el Consejo de Europa. Una especie de palacio de la ONU, pero exclusivamente europeo. Se ocupa de los 47 países que componen la Europa geográfica. Ante su fachada principal, vemos flotando al viento las 47 banderas que representan a cada uno de ellos. El edificio, de arenisca roja, mide 109 metros de lado por 48 de alto y en él trabajan 300 parlamentarios provenientes de los parlamentos nacionales de cada país.
Metros más adelante se sitúa el Palacio del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, un organismo al que cualquier ciudadano europeo puede recurrir una vez agotada la vía judicial en su país. Consta de 2 torres circulares colocadas como los platillos de la balanza de la justicia. A los pies del edificio se pueden ver 4 trozos del muro de Berlín. Finalmente vemos el Europarlamento, lugar donde se reúnen los 420 eurodiputados correspondientes a los 28 países miembros de la Europa comunitaria. Ante la entrada principal se hallan las 28 banderas de estos países. Una de las dificultades mayores con las que se enfrenta el ciudadano de Estrasburgo es el idioma. Tanto algunos colegios públicos como incluso la televisión local, para tratar de preservar el idioma autóctono, utilizan los 2 idiomas del territorio, el francés y el alsaciano, un derivado del alemán que la mayoría de los franceses no hablan. A medida que nos íbamos acercando al centro histórico de la ciudad, los edificios señoriales de gran porte eran sustituidos por edificios tradicionales, adornados y rotulados con las típicas tablas de madera atravesando sus fachadas. Alcanzábamos por fin la canalización del río Il, que rodea completamente a la gran isla donde se sitúa el centro histórico de la ciudad de Estrasburgo. Uno de los puentes que atraviesan el canal es este puente del Cuervo, de dramática historia, pues desde él se sumergía dentro de una jaula a los condenados a muerte, y una vez ahogados se les sacaba al aire libre para que los cuervos se los comiesen. Más adelante aparece el edificio de la antigua aduana, precioso edificio del siglo XVI. La gran isla de Estrasburgo es una isla fluvial, formada por la canalización del río Il, próximo a la desembocadura en el Rin, y sobre el que se asienta el centro histórico de la ciudad francesa de Estrasburgo. La ciudad surgió a partir de la fundación romana de Argentoratum y de la villa medieval de Strasburgus. La gran isla, en la que se desarrolla el centro histórico de esta preciosa ciudad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. El Consejo Internacional de Monumentos y Lugares destacó de la gran isla la conservación de un antiguo barrio, que es una muestra de las ciudades medievales. Muy próximo a la catedral está la Plaza Gutenberg, que debe su nombre a Johannes Gutenberg, con una estatua en el centro de la plaza. Se trata del inventor de la imprenta moderna y residió en Estrasburgo durante un tiempo mientras trabajaba como platero. También es famoso por realizar el primer libro topográfico del mundo. La estatua fue creada por David Daher y tiene 2 partes. Encima, la estatua de Gutenberg, hecha a base de bronce y granito, apareciendo arrodillado sobre una pierna y con un pergamino en la mano. Y la base, con 4 caras construidas a base de paneles de bronce, cada uno con una imagen tallada en relieve que trata sobre los sucesos de la imprenta. La Catedral de Notre-Dame de Estrasburgo está consagrada al culto católico de la Virgen María, restablecido desde finales del siglo XVII, tras el período de culto protestante iniciado en el siglo XVI. Fue construida a lo largo de 4 siglos, entre 1015 y 1439, y es una de las obras cumbres del arte gótico tardío. Su única torre campanario, la Flèche, tiene 142 metros de altura
y constituye la obra arquitectónica más alta del mundo durante 2 siglos. Tras los distintos atentados en Europa, es frecuente ver patrullar el ejército por la plaza. Nada más entrar en la catedral, sorprende la enorme dimensión de la nave central, construida a mediados del siglo XII, y en la que se basaron para la construcción de Notre-Dame de París. Son realmente excepcionales sus numerosos vitrales, realizados durante los siglos XIV y XV, y de los que sorprende su magnífica conservación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estrasburgo fue muy castigada y debieron desmontarse todas sus vidrieras y puestas a buen recaudo. Finalizada la guerra, volvieron a colocarse en sus lugares. De su precioso y preciso reloj astronómico es difícil saber por qué fue construido y mejorado casi sin interrupción durante más de 600 años. La versión actual es del siglo XIX, pero con competentes y componentes del reloj original, lo que hace difícil precisar su edad real. El primero se construyó en 1352, siendo una proeza de ingeniería y un desplante de conocimiento astronómico. Y en 1547, Christian Herrlin creyó que podía mejorarlo y así lo hizo. La plaza en que se ubica la Catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo es una enorme y preciosa plaza absolutamente llena de vida a cualquier hora del día. En ella se pueden encontrar la que presume de ser la farmacia más antigua de Europa, título que comparte con la del convento de San Francisco en la ciudad croata de Dubrovnik. También encontramos repetidas alusiones a las cigüeñas, ave a la que aquí se profesa un gran cariño. Cuentan que en 1977, en Estrasburgo, apenas quedaban un par de cigüeñas, y a petición popular se compraron 60 parejas, a las que se ayudó a anidar y se dejaron en libertad. Hoy su población está plenamente restablecida. Durante los meses de julio y agosto, sobre la fachada lateral de esta catedral y sobre su gran torre, la Flèche, se realiza un colorido espectáculo de luz y sonido en el que podemos ver al fantasma de su constructor recorriendo la fachada. Antes del mediodía ya nos encontrábamos sobre la cubierta del barco en un día luminoso y disfrutando con un apetitoso aperitivo local servido por la tripulación y regado con vinos deliciosos blancos del Rin. Drum ist in der ganzen Gegend Protestanten so beliebt. Alles jubelt, alles pläppelt und lacht. Dass der Tanzboden nur so zittert und kracht. Amenizando la tarde, las dos actrices que componían el equipo de animación del barco interpretaban sobre cubierta escenas divertidas entre una baronesa alemana un poco borracha y su ama de llaves catalana. La tarde transcurrió plácidamente recorriendo las verdes riberas del río, que de vez en cuando rompían su línea continua con la desembocadura de algún pequeño afluente. Ja, wir sind lustige Leute, weil uns der Tanzboden freit. Reseige, bring nur Mass, aber frisch vom